Buenas tardes, familia. Realmente, así como dijo Jensen, gracias por tu palabra, se siente como estar en casa de nuevo. Se siente estar en familia cada vez que vengo aquí a Javier Español. Y para mí es un gozo y un placer estar aquí con ustedes profundizando en las palabras del Señor. Nosotros hoy vamos a estar en 1 Corintios 10, del 23 al 33. Y en la versión de la Biblia de las Américas, estos versículos se están titulando como la libertad cristiana. Pero ¿qué es la libertad cristiana? ¿Qué es lo que pasa por nuestras mentes cuando pensamos en la libertad cristiana? Muchos pensaríamos que ya somos libres porque Cristo pagó el peso del pecado por nosotros. Muchos pensaríamos que ya somos libres porque no estamos esclavizados con el pecado, porque Cristo nos redimió con su sangre. Y otros dirían que somos libres por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, porque conocemos la verdad. Y también diríamos que somos completamente libres de seguir a Dios hoy en día, especialmente en esta ciudad, libremente para poder obedecerlo. Y yo diría que sí, que todo esto es correcto. Pero ahora que nosotros tenemos esta libertad cristiana, tenemos esta libertad en Cristo, también diría que tenemos la capacidad de resistir todas las tentaciones de este mundo. Tenemos la libertad y tenemos la capacidad de ser fieles y obedientes a los mandamientos de Dios. Especialmente yo diría que esta libertad nos debe dar la capacidad de servir a los demás de una manera que honra a Dios y honra al prójimo. Pero ustedes saben lo que esta libertad no nos debe dar. La libertad cristiana no debería de ser nuestra excusa para caer en las garras del pecado. Recordemos que la iglesia de Corintios le está haciendo unas preguntas a Pablo. La iglesia de Corintios estaban preguntando, ahora que nosotros lo hemos entregado a Cristo, ahora que hemos sido salvados por la sangre de Cristo, ¿cómo nuestra vida debe verse? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Corintios, en aquel entonces, hace 2000 años atrás, se encontraba en un lugar donde habitaban personas de diferentes culturas, habitaban personas de diferentes religiones y habitaban personas de diferentes grupos étnicos. Los corintios tenían muchas preguntas ahora que habían llegado a Cristo en cómo podían interactuar, en cómo podían invertir, cómo podían actuar y vivir en esta vida en Cristo ahora que estaban en esta ciudad tan diversa. Así que, hermanos, por favor, vayan abriendo sus Biblias, que vamos a empezar a leer 1 Corintios 10, 23. Y en estos versículos vamos a leer hoy cómo el apóstol Pablo nos anima a recordar lo que ha dicho en todos los capítulos anteriores, donde él habla sobre nuestra libertad en Cristo y cómo debe ser nuestro amor por las otras personas. Hemos escuchado esto una y otra vez en las últimas semanas. Se ha predicado aquí en las diferentes iglesias de Highview. Y lo que estamos a punto de leer en el capítulo 10 es un resumen de todo lo que se ha hablado. Y lo que el apóstol quiere manifestar en nuestras vidas cuando se refiere a la libertad cristiana. Familia, los que puedan, por favor, pónganse de pie para leer las Santas Escrituras. Libertad cristiana.
Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo de lo que se les ponga delante, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, entonces no lo coman, por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino del otro. Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, porque he de ser censurado a causa de aquellos por la cual doy gracia. Entonces Pablo dice, entonces, ya sea que coman, que beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sea motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos. No busco mi propio beneficio, sino de muchos, para que sean salvos. Y el primero versículo del capítulo 11 dice, sean imitadores de mí, como también yo soy de Cristo. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, por esta hermosa tarde, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por dejarnos ser testigos de tus maravillas en cómo tú obras a través de esta ciudad, a través de Highview, a través de Highview Español, Señor. Usa tu palabra para hablarlos a nosotros hoy, Señor. Habla a través de tu palabra, habla a través de este servidor, Señor, y te daremos toda la gloria. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La verdad es que yo sinceramente creo que nosotros fallamos en cómo actuamos y realmente no estamos haciéndonos las preguntas correctas cuando se refiere a poder interactuar y compartir con otras personas. Para ser más claro, en vez de nosotros preguntar qué podemos hacer y qué no podemos hacer ahora que somos cristianos, deberíamos preguntar qué debemos hacer. No lo que podemos hacer, sino lo que debemos hacer. Porque existe una diferencia en lo que podemos hacer y lo que debemos hacer. Especialmente cuando están en juego otras personas que coexisten alrededor de nosotros, ya sean creyentes o no creyentes. Estas son las preguntas que Pablo le está contestando a la iglesia de Corintios. Ellos le escribieron un montón de preguntas, tenían mucha confusión y le están preguntando a su líder espiritual que se las conteste. Y él escribe en Corintios esta respuesta. En los versículos 23 y 24, él dice que todo es lícito. En otras palabras, que todo está permitido, pero que no todo es de beneficio. Que no todo edifica. Que aunque tenemos todas estas libertades y aunque tenemos todos estos privilegios, no los podemos enfocar en hacer lo que los beneficia a nosotros, sino lo que beneficia al prójimo. ¿Y cómo se ve esto? Cuando un escriba le preguntó a Jesús, ¿cuál mandamiento es el más importante? ¿Cuál mandamiento es el más importante? Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, 30 al 31. Así que antes de nosotros buscar qué es lo mejor para nosotros, nuestro bienestar, lo que deseas para ti, antes de pensar en todas estas cosas, Dios nos ha llamado a nosotros a pensar en el bien del otro.
Yo soy de Puerto Rico, muchos de ustedes saben eso. Y yo no sé si Eddie lo ha escuchado o José, pero en Puerto Rico cada vez que hay un problema con un vecino, lo primero que dicen es: tus derechos terminan donde comienzan los míos. ¿Por qué dicen eso? Tus derechos terminan donde comienzan los míos. O sea, yo estoy por encima de ti. Porque el mundo, eso es lo que doctrina, que pienses primero en yo, segundo en yo, tercero en yo. Eso es lo que el mundo nos enseña. Eso es lo que el enemigo quiere enseñarnos. Pero Dios nos está enseñando lo contrario. Por eso es que el mundo enseña lo contrario. Porque Dios quiere, y Dios nos exhorta a través de sus palabras y su escritura, que debemos rendir nuestras libertades en Cristo para el bien de los demás. Tenemos que poner a las personas por encima de nosotros cuando el mundo te dice lo contrario. Y para poder apuntar a otros a Cristo, porque si el mundo, cuando nosotros apuntamos a otro Cristo con amor, cuando lo hacemos de corazón, cuando lo hacemos genuinamente, ¿tú sabes lo que ve la gente? Ve a Cristo a través de nosotros. Yo siempre me he imaginado un mundo donde realmente todo el mundo pusiera a todo el mundo por encima del otro. Me lo imagino cuando estoy así fantaseando en mis sueños. Y realmente ese mundo me lo imagino como un mundo donde no hay pleito, porque todo el mundo está pensando en el demás. No hay problemas en la familia, no hay problemas con los vecinos, no hay problemas en la iglesia, en la comunidad. Y la verdad es, mi hermano, que nosotros estamos llamados a ser ejemplos de esto. Cristo nos ha llamado a que nuestra postura de nuestro corazón debería siempre estar enfocada en lo que es más importante, en lo que es más correcto cuando interactuamos con otros. Nuestras actitudes, nuestras posturas, nuestras conversaciones, nuestros argumentos deberían siempre acercar a otros a Dios y no empujarlos y no desanimarlos. Nuestras batallas, nuestras discusiones no deberían enfocarse en agradar a las personas de Dios. No deberíamos nosotros morir en el calvario de nuestras propias opiniones. No podemos morir en la colina de nuestro propio entender, de nuestras propias opiniones, sino deberíamos morir en el calvario donde Cristo murió por nosotros. Y tenemos que entender lo que Cristo hizo por nosotros, el costo que Él pagó. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué? Hermanos, ustedes realmente se han preguntado cuál es el precio, cuál es el costo valioso de una alma perdida. Aquí le doy otro versículo en Filipenses 2, 7 al 8. Dice que Dios mismo se despojó a sí mismo. Dios mismo se despojó a sí mismo, haciéndose en forma de hombre, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Amén. Muerte de cruz. Amén. El costo de almas perdidas en esta tierra es tan y tan grande que Cristo tuvo que morir por nosotros, para nosotros tener la oportunidad de ser salvos. Dios mismo, el Padre, sacrificó su único Hijo. Somos muchos padres aquí. Sacrificó su Hijo para que las almas perdidas tuvieran la oportunidad de ser redimidas por la sangre de su Hijo. Y ese es el gran costo de las almas perdidas. Y nosotros, todos nosotros aquí, cristianos, que ya hemos confesado que somos y creemos en la obra de Jesús, si nosotros siempre estamos dando gracias a Cristo por todo lo que hace por nosotros y los hemos comprometido en seguirlo por el resto de nuestras vidas, entonces, ¿qué estamos haciendo?
¿Qué estamos haciendo para honrar a Dios sobre todas las cosas? ¿Y qué estamos haciendo para amar al prójimo como el Señor nos pide? ¿Qué estamos haciendo? Así como los corintios, quizás nosotros en Highview tenemos las mismas preguntas que ellos. ¿Cómo deberíamos vivir nuestras vidas ahora que tenemos nuevas libertades en Cristo? ¿Cómo podemos vivirla en una forma que no afecte a otros? Pero antes de contestar estas preguntas, vamos a hacer un poquito de contexto de lo que está pasando en Corintios. Así que vamos a volver al versículo 25 al 28 y dicen: coman de todo lo que se vende en la carnicería. A nosotros les gusta ir a la carnicería. Coman de todo a lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice: esto ha sido sacrificado a ídolos, no lo coman. Por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. En los tiempos romanos, cuando estaban gobernando en la ciudad de Corintio, esta gente era como los tejanos, como el estado de Texas, que le gusta todo grande y le gusta todo lo mejor. Así era Corintio. Habían edificios donde quiera, estructuras hermosas. ¿Y saben qué había? Había muchos templos de dioses paganos. Había muchos templos de dioses paganos en las calles de Corintio, donde se sacrificaban muchos animales a los dioses paganos. Y estos animales que se sacrificaban a los dioses paganos eran los mejores carneros que habían en la ciudad. Porque como sabemos, el animal que se escoge para sacrificio es el mejor animal. El más gordito, el perfecto, sin mancha. Como ustedes se pueden imaginar, antes no existían refrigeradores, no existían neveras, no existía el frío, como dicen algunos de ustedes. No se podía guardar nada. Así que si cuando llegaba el fin de semana, como estamos ahora, y querías comer carne fresca, de la mejor calidad, no podías ir al Kroger, no podías ir a Sam's, menos a Guanajuato o a La Preferida. Esa te gusta, la adobadita. No podíamos ir a pedir 10 libras de arrachera, churrasco, 10 millos. Disculpen, yo sé que tienen hambre. Y no podíamos ir a comprarla y rápido llegar a la casa de Santiago y asarla. Los residentes de la ciudad de Corintios tenían que ir al mercado o a comer la carne o a comprar la carne. Y 90% del tiempo, lo más seguro, esa carne iba a provenir de los animales que se sacrificaban en los templos de Corintios. Era la carne más fresca, era A-choice, era 100%. Si tú querías buena carne, esa es la carne que está disponible, fresquecita de ese mismo día, quizás de esa misma mañana. Así que imagínense ustedes. Muchos de nosotros que somos cristianos sabemos que todo lo que bebemos y todo lo que comemos es para la gloria de Dios. Lo sabemos. Y si Javi en español fuera de esos tiempos, sabríamos que la carne sacrificada a los dioses realmente es nada, ¿sabes? Porque nosotros sabemos que solamente existe un Dios. Amén. Sabemos que eso es un desperdicio si esa carne se pierde. Porque la palabra lo dijo 2 veces. Todo lo que está en la tierra lo creó Dios. Amén. Para nosotros. Pero nosotros en nuestra libertad cristiana realmente podríamos asar esa carne. Podría yo ir a la casa de Vicky y José y comerme esa carne con ellos. No pasa nada. Pero ¿qué pasaría si de momento llega un nuevo creyente, una nueva visita, y no sabemos en dónde ellos están parados, y nos ven comiendo carne sacrificada a dioses paganos? Va a crear tanta confusión que quizás ni regresen a la iglesia. O quizás no quieran ni conectar con nosotros, y perdimos la oportunidad de apuntarlos a Cristo. Porque no estamos pensando
en el bienestar de ellos. Y no es que la conciencia de otras personas deben cambiar nuestra conciencia. No podemos mostrar como las olas del mar para atrás y para adelante. No es cuestión de conciencia. Nosotros sabemos la verdad en Cristo. Pero sí deberíamos gozosamente de coger nuestra libertad en Cristo y engavetarla, ponerla hacia un lado, con gozo, para el bienestar de la conciencia de las personas que nosotros queremos invertir, para nosotros no convertirlos en tropiezo para ellos. Porque siempre debemos recordar que no se trata de nuestra conciencia, sino de nuestra libertad. Y cómo cuidamos al prójimo. Y cómo podemos aplicar eso hoy en día. No estamos en Corintios. Hoy la carne no es de sacrificados animales. No tenemos ese problema. Pero ¿qué problemas tenemos hoy en día? Hay muchos. Y yo puedo dar algunos ejemplos. ¿Qué películas estamos viendo en Netflix? ¿Qué series de televisión estamos viendo? A solas. ¿Qué estamos metiendo en nuestro corazón? Porque lo que metemos en nuestro corazón sale a reducir. Pero peor, ¿qué estamos haciendo cuando viene visita a nuestras casas? ¿Estamos pensando en ellos? ¿En dónde ellos están parados? ¿Qué tipo de música escuchamos? ¿Qué video estamos viendo en Netflix o en Facebook o TikTok o redes sociales? ¿Qué video estamos viendo y qué video estamos compartiendo? Hasta muchos de nosotros nos preguntamos, ¿podemos beber bebidas alcohólicas a solas o con otros? En mi caminar con el Señor aquí en Javi 8 años, esas son las preguntas que más me hacen. Y quizás son las preguntas más obvias, pero yo les diría a ustedes lo mismo que Pablo está diciendo. Y realmente es bastante simple lo que Pablo está diciendo. Si estas cosas se van a convertir en tropiezo, si estas cosas se convierten en piedra de tropiezo para otro, pues hay que dejar de hacerlas. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad en qué podemos hacer. Esto se puede, esto no se puede, un checklist. No. Tenemos que pensar en los otros. Tenemos que pensar en lo que Dios hizo para salvarnos y lo que nos encomendó, que es conectar personas para que sigan y conozcan a Cristo. Nuestra vida tiene que ser basada en eso, mis hermanos. Estas cosas sí son piedra de tropiezo para muchos, especialmente en nuestra cultura. Así que mucha prudencia y mucha cautela en todo lo que hacemos para que sea todo para la gloria de Dios. Highview en español, Highview como tal, 7 Campus, Highview, es un lugar muy especial. Y es realmente se parece mucho a la iglesia de Corintios. Es un lugar donde vienen personas de diferentes culturas. Hoy nos visitan unos hermanos de Bolivia. Aquí hay cubanos, puertorriqueños, cubanos, mexicanos, Honduras, Guatemala. Tenemos diferentes culturas. Hablamos español y no los entendemos. Somos de diferentes religiones. Los criaron diferentes abuelitas. Tenemos diferentes crianzas. Somos de diferentes grupos étnicos. Los vemos diferentes. Hablamos diferente. Y eso es aquí en la iglesia. Pero también la ciudad de Louisville, la ciudad entera de Louisville, es como la ciudad de Corintios. Esta ciudad está llena de hispanos. Es una iglesia hispana. Esta ciudad está llena de hispanos que se parecían a las personas que vivían en Corintios en esos tiempos. Y si nosotros sabemos eso, debemos vivir de una forma que le damos toda la gloria a Dios y no la gloria a nosotros. Nuestra nueva naturaleza en Cristo tiene que crecer más cada día. Y el viejo hombre tiene que morir. Tiene que morir ya. Si realmente sentimos la paz de ir a invertir en otras personas, porque nos invitaron a comer, y aunque se vean diferentes, aunque hablen diferente, aunque no sean cristianos, o dicen que son cristianos, pero no parecen cristianos, deberíamos hacerlo con gozo, porque tenemos la oportunidad de compartir con ellos. Y de ellos ver a Cristo a través de nosotros. Tenemos la oportunidad de afilarlos con ellos en la palabra de Dios. Así que les pregunto, ¿debe un cristiano compartir con un creyente?
Digo, ¿un no creyente? ¿Debe un cristiano compartir con un no creyente? Pues claro que sí. Porque ¿cómo más van a ver a Cristo? Yo diría que existen dos lados de esta moneda. Vamos a hablar de nosotros. Por un lado, nosotros siempre deberíamos tener un deseo de apuntar a otras personas a Cristo. Ese debe ser nuestro mayor deseo. Tener una mentalidad de estar en misión todo el tiempo para Cristo. Y así que deberíamos ser más cautelosos en cómo nos comportamos, en lo que decimos, en cómo nos vemos. A veces nuestras caras y nuestras posturas dicen mucho. No hay que hablar para comunicar, digo yo. Debemos tener mucho cuidado con nuestras actitudes, con nuestras acciones, para no convertirlos en tropiezo para otros. Eso es nosotros, pero el otro lado de la moneda son ellos. También cuando un no creyente o un nuevo creyente llega a nuestro entorno, ya sea a nuestra comunidad, a nuestro trabajo, nuestras escuelas, aquí a los estudiantes que están aquí, a nuestra iglesia, deberíamos ser más pacientes en cómo juzgamos a otros y la actitud que asumimos contra ellos. Porque nuestras acciones, todas nuestras acciones, siempre serán muy impactantes en las vidas de otros. En fin, que todo lo que hagamos sea para acercarlos a Jesús, a ellos y a nosotros, sin comprometer tampoco nuestras vidas con cosas que deshonran a Dios. Tampoco es que lo vamos a ir todo loco, ¿viste? No. Pero recordando que no estamos aquí para juzgar. No estamos aquí para juzgar, sino para apuntar a personas a conocer a Cristo. Así que deberíamos ser más pacientes y amorosos. Así como Dios lo fue con nosotros cuando no éramos creyentes. Yo llegué a Cristo a los 30 años y tengo 31 ahora. No, yo llegué a Cristo a los 30 años. Él fue súper paciente conmigo. Mi esposa, la pobre, fue súper paciente. Gracias a que ella estaba caminando con el Señor y invirtió tanto en mi vida. Si Dios es tan paciente con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos ser pacientes con otras personas? No todo el mundo crece de la misma velocidad. La obra es del Señor, no nuestra. Tenemos que ser pacientes. Porque si nosotros nos dedicamos a ser demasiado rectos con nuestras propias aficiones y convicciones, no le estamos dando espacio al Espíritu de Dios que nos dé la convicción correcta y la sabiduría correcta de cómo debemos servir en otros. Porque estamos muy metidos en nuestras mentes. Estamos muy encerrados en lo que pensamos. Es posible que nos estamos aferrando demasiado a nuestro propio entender a tal nivel que no podemos ver lo que Dios está haciendo enfrente de nosotros. Lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Lo que Dios está haciendo con otros hermanos. No lo vemos porque estamos metidos en nuestras cabezas. ¿Tú sabes a quién le pasó eso también? A Jerusalén. No pudieron ver lo que Dios estaba haciendo. No pudieron ver a Cristo y lo crucificaron. En los versículos 29 y 32 dice, volvemos a la palabra, 29 al 32 dice, quiero decir, no la conciencia de ustedes. No estamos hablando de la conciencia de ustedes, sino el de la otra persona, sino del otro. Entonces preguntamos nosotros, ¿pero por qué hace de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si yo participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo que cual doy gracias? Y Pablo nuevamente, lo vuelvo a repetir, dice, entonces, ya sea que coman, beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y no sean motivos de tropiezo ni para judíos, ni a griegos, ni a la iglesia, ni a Dios. Repito, existe una diferencia en nuestra libertad, una diferencia entre nuestra libertad y nuestra conciencia. Como digo, nuestra conciencia no debe cambiar, no debe estar de atrás y para adelante, pero sí nuestra libertad debe ser modificada.
Nuestra libertad debe buscar el bienestar del prójimo cuando tratamos de apuntar a otros a Cristo. Pablo lo dejó muy claro, que nada que hagamos sea motivo de tropiezo para otros. En los capítulos anteriores, en las últimas prédicas que se han hecho aquí en Highview, Pablo los enseña que él mismo dejó su libertad hacia un lado para la expansión del reino de Dios. Él puso su libertad hacia un lado para la expansión. Pablo habló sobre eso. Y ahora Pablo nos dice que solamente él se dedica a vivir para la gloria de Dios. No vive para su gloria, no vive para su bienestar, vive para la gloria de Dios. Se dedica a vivir para Cristo. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Apuntar a otro a la única esperanza que tenemos. A eso es lo que Pablo se dedica. Y los habló sobre eso en los capítulos anteriores. Pero en versículo 10, capítulo 10, el que estamos leyendo hoy, Pablo nos está exhortando a nosotros en que hagamos lo mismo con nuestras vidas cristianas. Que vivamos solo para la gloria de Cristo y para la expansión de su reino. Que estemos en misión alcanzando a personas para Dios. No porque Dios nos necesita, es porque Dios nos encomendó a eso. Fuimos llamados a eso. Dejemos de usar nuestra libertad para siempre tener la razón. Y esto se lo digo con mucho amor. Porque yo los amo, yo los conozco y yo me incluyo. Así que dejemos de usar nuestra libertad para tener razón, ya sea que seamos muy reformados, ya que seamos muy legalistas o que seamos muy liberales. No podemos morir en la colina de nuestras propias aficiones personales. Debemos ser más prudentes en cómo debatimos con otros estas cosas. Especialmente en los lugares en donde nos encontramos. A veces sin darnos cuenta lo que estamos haciendo es alejar a las personas de nosotros. Y si nosotros alejamos a las personas de nosotros, ¿cómo vamos a invertir en ellos? ¿Cómo nos van a escuchar? Y yo pienso que esto está pasando porque nosotros sentimos que tenemos la razón. Especialmente los boricuas, siempre tenemos la razón. Las mujeres especialmente, no. Realmente nosotros somos así. Los hispanos somos así. Cuando sentimos que tenemos la razón, ponemos nuestros pies y no hay quien lo saque. Pero realmente no estamos pensando en dónde se encuentra la persona a quien le estamos hablando. En qué caminar del Señor se encuentra. Y queremos tirarle nuestra verdad tan duro que lo que hacemos es que los alejamos. Vamos para la Biblia, dice, cuidado en nosotros no ser como el hijo pródigo. Pues en esta historia del hijo pródigo, había un hermano que pensaba que estaba en lo correcto, que era el más fiel, que hacía todo lo que él tenía que hacer para su padre. Porque el otro hermano se fue, se llevó la herencia y hizo lo que quiso en el mundo. Y no voy a entrar en detalle porque muchos de ustedes conocen esta historia. Pero esta historia habla de dos hermanos, ¿verdad? Y le voy a decir una cosa, los dos hermanos estaban mal, pero solamente uno de ellos sabía que estaba mal. Razón por la cual no podemos ser demasiado soberbios, arrogantes, para llegar a pensar que somos mejor que otros, que somos mejor que otros hermanos, que estamos por encima de otros hermanos, que estamos a un mayor rango que otros hermanos. Porque Jesús mismo nos dijo que deberíamos siempre poner el bienestar de los demás por encima de nosotros, que debemos servir a nuestros hermanos con humildad, con amor, con gozo. La Biblia mismo dice que le dice Jesús a los apóstoles, si tú quieres ser mayor que tus hermanos, ¿qué tienes que hacer? Servir. Hermano, yo sé que esto es difícil de escuchar, pero nuevamente se lo digo con mucho amor. Y me incluyo a mí mismo. Dios mismo dejó su gloria, siendo Rey de Reyes, dejó su gloria, se rebajó en forma de hombre para servir.
no para ser servido. El Rey de Reyes, que merece ser servido, se rebajó en forma de hombro para servirnos. Y si realmente nosotros nos estamos enfocando en las enseñanzas de Jesús y sabemos el costo que Él pagó por nosotros, deberíamos tener una postura más humilde en la forma que servimos a Dios y en la forma que servimos al prójimo. Si Dios mismo, Jesús mismo, le lavó los pies y le dio de comer a Judas, sabiendo que esa misma noche lo iba a traicionar, Él lo sabía y con eso lo hizo con amor, le sirvió, le dio comida y le lavó los pies. ¿Cuánto más podemos hacer nosotros? Digamos esos ejemplos. Mi hermano, voy a terminar con los versículos 33 y capítulo 11:1. Repito, dice, así como, dice Pablo, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no busco mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y dice, sean imitadores de mí, dice Pablo, como yo también soy de Cristo. Hermanos, seamos imitadores de Cristo. Sabemos que no vamos a lograr esto a la perfección, pero si nosotros nos dedicamos a profundizar en la palabra de Dios, si nosotros nos dedicamos día a día a leer las Escrituras, a invertir nuestra relación en Cristo, orando, hablando, siempre pensando en Él y en el prójimo, nuestras vidas van a ser modificadas poco a poco. Mi hermano, sabemos por lo que el país está pasando ahora mismo, especialmente con los hispanos, los inmigrantes. Muchas personas están perdiendo su trabajo. Muchas personas no se atreven a salir afuera. Muchos niños no saben si sus padres van a regresar del trabajo. Muchas personas no saben qué va a pasar en el futuro. Muchas personas no saben si su familia se va a dividir. Y lo más triste de todo esto es que estas personas viven sin esperanza. No tienen ninguna tipo de esperanza. Así que, hermano, aprovechemos que estamos en Louisville, porque Dios nos puso aquí. Aprovechemos que estemos aquí para invitar a otros a conocer la única esperanza que tenemos. Porque nosotros sabemos que nuestra esperanza no está en un trabajo, no está en un gobierno, no está en un país. Amén. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Amén. Y una vida eterna con Él para siempre. Así que ayudemos a otros, familias, hermanos, amigos, compañeros, ayudemos al prójimo a gozar de esta esperanza que ellos no saben que existe, para que conozcan al Señor, para que se arrepientan de sus pecados, para que se entreguen al Salvador. Amén. Y puedan recibir la única esperanza que tenemos y puedan sentir la única paz que el Señor solo nos puede dar a nosotros. No tenemos que ser tan encerrados en nuestro entorno a tal nivel que no podemos conectar con el prójimo. ¿De qué vale tener la razón si perdemos la conexión? Tenemos que ser la luz de este mundo. La Biblia dice que tú no puedes coger esa luz y esconderla bajo una canasta. Tenemos que ser la luz, pero no es que tenemos que ser la luz, es que somos la luz. Amén. Dios nos dijo que somos la luz, porque así cuando la gente nos ve a nosotros, ven a Cristo. So, no escondamos nuestra luz. Yo los conozco mucho a ustedes por más de 8 años. Hemos caminado juntos para la gloria de Dios. Por eso es que les exhorto a que nada que esté en nuestras mentes o en nuestros alrededores los distraiga de seguir a Dios fielmente y de amar al prójimo. Nuestro enfoque, nuestro deber debe estar fijado en la misión que Cristo nos encomendó hasta que Cristo venga o hasta que nosotros partemos de este mundo. Esta iglesia es de mucha bendición para mí. Jaime Español es de tremenda
bendición para mí y para mi familia. Pude servir hace 4 años corridos. Y después 4 años llevo en Southside. Pero ustedes son mi familia. No ahorita, sino para toda la eternidad. So, como dijo Jensen, venir aquí es como venir a la casa. Porque ustedes son mi familia, tenemos el mismo padre, somos hermanos, somos hermanas. Es una bendición servir a Dios con ustedes aquí en Highview realmente. Y mi deseo es que Louisville, cuando hable de Highview, se refieran a ellos como los hermanos, como las hermanas que se aman bien los unos a los otros. Porque para esto fuimos llamados. Para esto fue que Cristo pagó el precio alto por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Seamos fieles a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Seamos humildes de corazón, fieles a su palabra y diligentes en nuestras acciones. Estemos dispuestos a morir hacia nosotros mismos, para solo vivir para la gloria de Jesús. Mi hermano, Dios nos ha puesto en Louisville y no es casualidad. Nosotros estamos aquí con un propósito. Donde quiera que tú mires, en tu trabajo, en tu vecindad, en Guanajuato, cuando compras la carne, hay almas perdidas. Hay personas que están hambrientas de conocer quién es Dios y no saben cómo. Seamos humildes de corazón, a tal nivel que podamos conectar con cualquiera que el Señor ponga frente a nosotros. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si no somos nosotros, ¿quién entonces? Dios los bendiga mucho, familia. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos el ejemplo a través de Cristo, a través de Pablo, Señor, a través de tus santas escrituras, Señor. Señor, abre nuestros corazones y nuestras mentes para entender la necesidad que hay aquí en esta ciudad donde estamos ahora. Entender que tú los pusiste aquí por una razón. Ayúdanos a ser valientes en conectar con personas y apuntarlas hacia ti, Señor, sin pensar en cómo se ven, en cómo actúan, cómo hablan, de dónde vienen. Señor, hazlos pacientes como tú lo fuiste con nosotros, Señor. Te lo pido en tu santo nombre. Amén.